¿Por qué el Titanic no se puede sacar del mar y otros secretos? ¿Sabías que el Titanic, el famoso insumergible, sigue descansando en el fondo del océano y no puede ser rescatado? Este gigante de los mares, el barco más grande de su época, tuvo una vida tan breve como trágica. Partió con toda su majestuosidad el 10 de abril de 1912, pero solo 4 días después, en la madrugada del 15 de abril, se hundió tras chocar contra un iceberg. Más de 1.500 personas perdieron la vida en una de las tragedias marítimas más impactantes de la historia. A bordo viajaban desde las personas más adineradas del mundo hasta inmigrantes que soñaban con una nueva vida en Estados Unidos. Hoy, sus restos están a casi 4.000 metros de profundidad, gravemente dañados por el paso del tiempo y las bacterias marinas. Sacarlos sería prácticamente imposible, pero sigue siendo un símbolo de fascinación y misterio, atrapado en las profundidades del Atlántico. El Titanic no solo era un barco, era una obra maestra flotante, diseñada para ser el máximo símbolo de lujo y modernidad. Gimnasio, piscina, biblioteca, restaurante de alta cocina y camarotes que parecían sacados de un palacio eran solo algunos de los privilegios para los pasajeros de primera clase. Claro, los de las clases más bajas no corrían con la misma suerte, pero todos estaban a bordo del insumergible, equipado con tecnología avanzada y medidas de seguridad que parecían suficientes. Había un detalle inquietante. Los botes salvavidas solo alcanzaban para poco más de la mitad de los pasajeros. El 10 de abril de 1912, el Titanic partió con orgullo de Inglaterra. Hizo escala en Francia e Irlanda y se lanzó hacia América. Sin embargo, su viaje prometedor terminó en tragedia cuando, en la noche del 14 de abril, chocó contra un iceberg. Lo que debía ser un símbolo de grandeza se convirtió en una de las historias más trágicas del mar. El Titanic, el gigante de los mares, comenzó a hundirse lentamente tras la colisión. Durante 2 horas y media, el agua invadió sus entrañas mientras la proa desaparecía bajo el Atlántico y la popa se alzaba en un ángulo cada vez más aterrador. En ese tiempo, cientos de personas lograron subir a los botes salvavidas, aunque la mayoría partieron con espacios vacíos. La regla de mujeres y niños primero dejó a muchos hombres atrás, condenados a un destino fatal. A las 2:20 de la madrugada, el Titanic se partió en 2 y desapareció en las profundidades, llevándose consigo a cientos de almas. Los que quedaron flotando en el agua helada no tardaron en sucumbir a la hipotermia, y solo unos pocos fueron rescatados por los botes. Horas después, otro barco llegó para salvar a los 709 supervivientes. Fue una noche que marcó la historia y dejó un eco de tragedia que aún resuena en los océanos. El naufragio del Titanic sacudió al mundo entero, no solo por la cantidad de vidas perdidas, sino por los errores que pudieron haberse evitado. Las investigaciones posteriores en Reino Unido y Estados Unidos no solo revelaron fallos graves, sino que también impulsaron mejoras cruciales en la seguridad marítima. Mientras algunos supervivientes que lo habían perdido todo recibieron ayuda gracias a la caridad pública, otros no corrieron con la misma suerte. El dueño del barco, por ejemplo, fue señalado como un cobarde por abandonar la nave antes de tiempo y cargó con el estigma de asesino el resto de su vida. Pero una pregunta sigue resonando. ¿Qué llevó al capitán a aumentar la velocidad aquella fatídica noche? ¿Por qué arriesgar tanto en un océano lleno de icebergs? Esa decisión selló el destino del Titanic, convirtiendo lo que debía ser un símbolo de grandeza en una tragedia que aún nos deja sin palabras. Los restos del Titanic permanecieron ocultos en las profundidades del Atlántico Norte durante décadas, hasta que el 1 de septiembre de 1985 fueron finalmente encontrados a casi 3.800 metros de profundidad. Desde entonces, miles de objetos han sido recuperados del fondo del mar, y hoy en día se exhiben en museos de todo el mundo, manteniendo viva la memoria de este legendario barco. El Titanic no es solo el naufragio más famoso de la historia, sino también una fuente inagotable de fascinación.
Libros, canciones, películas y exposiciones han contado su historia una y otra vez. Pero lo cierto es que aún guarda secretos que pocos conocen. Su descubrimiento no solo permitió recuperar parte de su legado, sino que también reavivó las preguntas y los misterios que rodean aquella fatídica noche. Ahora bien, aunque se sabe mucho del Titanic, hay varios secretos que pocos conocen, como estos 7. El Titanic no se puede sacar del mar. Muchos se han preguntado por qué no se saca el Titanic del fondo del océano para convertirlo en un museo o una atracción. La idea suena increíble, pero es imposible. Los restos del Titanic están tan deteriorados que, si alguien intentara moverlos, se desmoronarían por completo. Y el deterioro no se detiene. Los expertos aseguran que para el año 2030, el Titanic habrá desaparecido por completo. Lo curioso es que cuando fue descubierto en 1985, estaba sorprendentemente bien conservado gracias a la falta de luz, la intensa presión y las condiciones extremas del fondo marino. Pero todo cambió con la aparición de una bacteria desconocida que literalmente se está comiendo el Titanic. Este microorganismo, jamás visto antes, está transformando al icónico barco en polvo, llevándoselo poco a poco al olvido. El japonés humillado. Masabumi Ozono fue el único pasajero japonés a bordo del Titanic, y su historia es tan trágica como el propio naufragio. Trabajador del gobierno japonés, logró salvarse al subir a uno de los botes salvavidas, en una noche caótica donde la prioridad era para mujeres y niños, pero lo que para muchos habría sido un milagro, para él se convirtió en una pesadilla. Cuando regresó a Japón, lejos de ser recibido como un sobreviviente, fue deshonrado, perdió su trabajo y se convirtió en blanco de críticas por no haber cumplido con los ideales de sacrificio y honor de su cultura. El peso de aquel juicio lo acompañó hasta su muerte. Décadas después, con el estreno de la famosa película del Titanic, su familia decidió compartir una carta escrita por Ozono, en la que pedía perdón por su decisión aquella noche. Su historia, más allá de las críticas, es un recordatorio de la complejidad de la naturaleza humana frente a la supervivencia. La profecía del hundimiento. 14 años antes del hundimiento del Titanic, el escritor Morgan Robertson publicó una novela llamada Futilidad o el naufragio del Titán. En ella relataba la historia de un enorme barco, el más grande del mundo, que chocaba contra un iceberg en el Atlántico Norte, una fría noche de abril. ¿Te suena familiar? Lo inquietante es que el barco de la novela llamado Titán era sorprendentemente parecido al Titanic, tanto en diseño como en destino. Las similitudes son tan impactantes que muchos se han preguntado si Robertson tuvo una imaginación desbordante o si, de alguna forma, predijo la tragedia. Aunque nunca habrá una respuesta definitiva, la conexión entre la ficción y la realidad sigue fascinando a quienes escuchan esta historia. ¿Coincidencia o algo más? Tú decides. Y eres Mar. La última sobreviviente. La última sobreviviente del Titanic, Milvina Dean, falleció en mayo de 1999 a los 97 años, cerrando el capítulo de quienes vivieron aquella tragedia. Milvina tenía apenas 3 semanas de vida cuando el barco se hundió, convirtiéndola en la pasajera más joven a bordo. Sus padres y su hermano mayor viajaban con ella, dejando atrás Inglaterra, tras vender todas sus pertenencias con la esperanza de abrir una tienda de tabaco en Estados Unidos. Pero el sueño americano se desmoronó junto con el Titanic. Su padre murió en el naufragio y el resto de la familia tuvo que regresar a Inglaterra, enfrentándose a una vida completamente distinta a la que habían planeado. Aunque Milvina era demasiado pequeña para recordar aquel fatídico día, su vida estuvo marcada por el legado del Titanic, convirtiéndose en un símbolo viviente de una de las tragedias más famosas de la historia. Su historia es un recordatorio de los sueños que se hundieron junto con el barco, pero también de la resistencia de quienes sobrevivieron. El área VIP del Titanic.
El Titanic no solo era un barco, era prácticamente un hotel de lujo flotante que deslumbraba a todos con sus comodidades. ¿Te imaginas nadar en una piscina en pleno océano? Pues sí, el Titanic tenía una alberca de más de 10 metros de largo, algo que pocos barcos podían presumir en esa época. Pero eso no era todo. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de un gimnasio completamente equipado, una cancha de squash, baños turcos, baños eléctricos y hasta un café en la terraza, donde podían relajarse mientras admiraban el mar. También había un elegante restaurante, áreas para fumar, leer o simplemente descansar en salones decorados con muebles impresionantes que parecían sacados de un palacio. El Titanic no era solo un medio de transporte, era una experiencia de lujo diseñada para que sus pasajeros vivieran lo mejor de lo mejor, al menos hasta que la tragedia golpeó. Un mexicano en el Titanic. Entre los pasajeros del Titanic había un único mexicano, el diputado Manuel Urucurtu, un hombre cuya historia quedó marcada por un acto de generosidad y una impactante revelación. Había viajado a París y regresaba a casa cuando ocurrió el hundimiento. En medio del caos, una mujer le rogó que le cediera su lugar en el bote salvavidas, asegurándole que su esposo e hijo le esperaban en Nueva York. Manuel, conmovido, aceptó con una única condición: que visitara a su esposa en Veracruz para contarle lo sucedido. Él murió esa noche, pero la promesa no se cumplió hasta 1924, 12 años después. Fue entonces cuando la mujer apareció en Veracruz y confesó algo sorprendente: no tenía esposo ni hijos. La historia de Manuel Urucurtu no solo es un ejemplo de sacrificio, sino también un recordatorio de cómo, incluso en los momentos más oscuros, las decisiones humanas pueden estar llenas de misterio y contradicciones. La mujer que sobrevivió. La historia de Violet Jessop parece sacada de una película de acción, pero fue tan real como los barcos en los que navegó. Esta mujer argentina, camarera de profesión, sobrevivió no a uno, sino a 3 accidentes marítimos que marcaron la historia. Primero, en 1911, estuvo a bordo del Olympic cuando sufrió un choque. Aunque nadie murió, fue un aviso de lo que vendría. Un año después, Violet se encontraba en el Titanic, el famoso barco de los sueños, y logró sobrevivir al hundimiento que conmocionó al mundo. Pero la cosa no terminó ahí. En 1915 viajaba en el Britannic, que explotó tras chocar con una mina submarina. Una vez más, salió con vida. A pesar de estas experiencias, Violet no dejó el mar. Trabajó en barcos durante 35 años más, retirándose en 1950 a los 63 años. Increíblemente, vivió hasta los 84, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y en la prueba viviente de que, a veces, el destino tiene un extraño sentido del humor. ¿No te parecen increíbles algunos de estos datos? ¿Cuál te sorprendió más? Coméntame, te estaré leyendo. No olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Cuéntanos de qué parte del mundo nos estás viendo. Mira alguno de estos videos que te sugiero en pantalla, estoy seguro que te sorprenderán.